Buenos días, hermanos. Vamos a probar este micrófono. El día de hoy me tocó a mí, entonces ojalá que funcione bien. Creo que es mejor. Así ya podrán ver mejor al hermano John cuando esté aquí. Él no tiene el micrófono aquí. Sí. Voy a poner aquí la... Bien, damos gracias al Señor por la oportunidad que tengo nuevamente de compartir con ustedes, hermanos, y espero que sea de gran provecho. Antes de comenzar la enseñanza, hace 20 días aproximadamente estuve dando yo el anuncio en cuanto acerca de una hermana de John por parte de madre, con cáncer, y ya en los últimos tiempos él pidió oración por su hermana, pero especialmente por la mamá y por toda la familia. Entonces ya los médicos decían que no había más nada que hacer y la mandaron para su casa para que ya pasara sus últimos días en la casa con sus familiares y eso en Magangué. Ayer partió para la presencia del Señor, porque el hermano John dice que ella recibió al Señor como su Salvador. Y damos gracias por ello, porque está en la presencia del Señor. Y bueno, sentimos mucha tristeza junto con el hermano John, toda la familia, porque bueno, es un ser querido que parte. Y pedimos mucha fortaleza para toda la familia, especialmente para la mamá de ellos, y que el Señor les fortalezca mucho, les consuele en medio de esta tristeza de esta partida de Zuleima que partió a la presencia del Señor. Entonces, murió ayer, y el hermano John dice que posiblemente el sepelio va a ser mañana allá en Magangué. Entonces, mucha oración por esta familia. Hermano Mauricio se me acercó allá afuera ahora. ¿No les quiere que lea algún pasaje de la Biblia de que usted vaya a enseñar? Y le dije, no, hermano, tranquilo, no hay necesidad. Pero no le dije, busque usted de algo si quiere leer. A propósito de el panorámico que se está viendo los miércoles, que ya lleva más de 3 años, y que ya estamos en los últimos libros, me puse a estudiar en estos días, especialmente de Juan, el Evangelio según el apóstol Juan. Y voy a hacer un panorámico del libro de Juan. No sé qué tiempo se va a llevar esto, porque es bastante lo que el apóstol Juan nos enseña aquí. Y es mucha coincidencia o guiado por el Espíritu Santo que Mauricio leyó en Juan capítulo 3, uno de los versos más importantes. Entonces, esta es la idea que tengo durante unos meses, unos años, no sé, comenzar un estudio panorámico del libro de Juan. Vamos a leer 2 versos ahí en Juan, para tratar de comenzar. Hoy va a ser una introducción y una presentación. Hermano, ¿se escucha como un eco? Sí, no. De este libro, y como siempre decimos, va centrado a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo mensaje debe ir centrado hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que vamos a hacer o a comenzar a hacer en esta mañana. El primer pasaje que vamos a leer está en Juan capítulo 14 y el verso 11.
Juan 14, 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora vayamos unas páginas adelante, en el capítulo 20, y el verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a comenzar este estudio mirando las señales de que habla aquí, o de las obras que habla el Señor Jesucristo en el capítulo 14. Y son especialmente 7 las que el apóstol Juan presenta estas señales. Pero creo que hoy no comenzaremos con ni siquiera la primera, entonces vamos a ir introduciendo. Pero quería mostrar estos dos versos. Primero el Señor Jesucristo hablando, donde dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, creed en la persona mía. Le estaba diciendo: crean en mí. Ahora, si no creen en mí por lo que yo soy, creedme por mis obras, por mis hechos, por mis señales. Y después, más adelante, como ya también acabamos de leer, el mismo Juan dice que hay muchas otras señales que el Señor Jesucristo hizo, pero que estas fueron escritas, esas especialmente que vamos a estudiar con el tiempo, para que creáis en Cristo Jesús. Vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que podemos estudiar, compartir, Señor. Te pedimos, Señor, que en verdad logre el propósito, Señor, que ella debe presentar en la vida de cada uno de nosotros. Así que, Padre, guíanos con tu Santo Espíritu y sé tú aquí con nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, el apóstol Juan, que fue un discípulo del Señor Jesucristo, pero después fue apóstol, escribió este libro para mostrar que Jesús, el hijo de María y José, aquel carpintero, era el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Pero aparte de que quería mostrar de que era el Mesías, el Cristo, también que era Dios, o que es Dios. Entonces, ese era el propósito que tenía Juan, comenzando de su naturaleza, que vamos a ver un poquito más adelante, y siguiendo por todos los hechos que él estuvo realizando. El 90% de las enseñanzas de nuestro hermano Carlos Lehmann, muchos lo conocen, un hermano que estuvo trabajando aquí en Colombia, creo que por allá está en Bucaramanga ahora mismo, que estuvo compartiendo durante muchos años en los campamentos, con jóvenes, con líderes, con una capacidad de enseñar, todo un maestro. El 90% de sus enseñanzas están basadas en el libro de Juan. Y el otro 10%, aunque no va con Juan, él busca algún pasaje de Juan porque es la forma más fácil de mostrar lo que el Señor Jesucristo era. El reverendo A.T. Robertson
Robert Stone, lo califica como el libro más profundo de todo el mundo, el Evangelio de Juan. Se dice que ha sido utilizado para, en muchas formas, mostrar y confrontar la gracia de Dios, su misericordia con la humanidad perdida en el Evangelio. Muy bien, sigamos leyendo en esta introducción. El hermano Saúl, en los años 80, Historia Patria, cuando yo comencé a asistir allá, me llamó un día: hermano Luis, me gustaría discipular. Yo estaba comenzando a asistir, yo estuve asistiendo cuando niño a la iglesia presbiteriana, pero nunca había recibido un estudio. Llegué a la 20 cuando tenía unos 20 años, 18 años, y él se me acercó como al mes de estar asistiendo, me preguntó que si quería comenzar un estudio de discipulado, y me pareció fabuloso. Y comenzamos el estudio. Lo primero que me dijo fue: bueno, léete el libro de Juan, léetelo de principio a fin. Y si lo puedes leer 2, 3, 4 veces, hazlo. Ahí está plasmado la vida de Cristo y la forma de cómo alguien puede ser salvo. Ya yo había recibido al Señor, pero para conocer más. Y era lo primero que él hacía con todos sus discípulos. El hermano Saúl siempre mandaba leer. Dice que este libro ha transformado más vida que cualquier otro libro de la Biblia. Y es el favorito, sobre todo, de aquellos hermanos maduros que ya comienzan a pensar, bueno, que ya su juventud pasó, y de pronto parece que ya yo estoy estudiando nuevamente. Pero sí, es favorito de muchos hermanos que comienzan, bueno, a deleitarse en lo que el apóstol Juan escribe. Y transforma muchas vidas, aún personas de muchos años siendo creyentes. El Evangelio de Juan, como librito, fue de los más repartidos por muchos años. Le llamaban Evangelio de bolsillo, porque se podía llevar en el bolsillo y en cualquier momento. Aparte del Nuevo Testamento pequeñito también, pero el librito del Evangelio Juan lo daban especialmente, lo regalaban para que. Y sí, para muchos hay otros libros importantes. A algunos les gusta más Romanos, otros Hechos, otros por allá Hebreos, pero el más impactante para muchos es Apóstol. En el curso, en la escuela bíblica Emaús, uno de los primeros cursos es precisamente el verbo. Creo que es el segundo, el verbo de Dios. Entonces vemos cuán importante tiene este libro. Martín Lutero, este libro, este Evangelio, contiene el versículo más conocido a nivel mundial y que los hermanos, las personas, aún personas inconversas, se lo aprenden de memoria. El versículo más conocido. El hermano Mauricio lo acaba de leer, de verdad. ¿Cuántos se lo sabe? Alcemos la mano. Juan 3:16. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ya ahí quedaron algunos así negativos. ¿Qué tal si lo decimos todo de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
Martín Lutero lo calificó como el Evangelio de Dios en miniatura. Ahí se plasma, se conserva la forma de cómo Dios muestra el Evangelio, la redención para. Tan grande fue el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, aquel que tanto amaba. Lo dio para que muriese por viles pecadores. Y todo aquel que cree en Él, que pone su fe en Cristo Jesús como su Salvador y Señor, tiene vida eterna con Cristo Jesús. Muy bien, entonces este es como un preámbulo de todo esto que encierra el libro de Juan. Hay cantidades de pensamientos que estuve leyendo en diccionarios, en comentarios de William MacDonald, que se refieren al Evangelio de Juan. Pero bueno, no hay tiempo para mostrarlos todos. Pero sí es importante cómo se califica este libro de Juan. Como les decía, especialmente vamos a ver las señales que el Señor Jesucristo, o que Juan escribió, que el Señor Jesucristo realizó. El Señor Jesucristo hizo muchas señales, y aquí señales se refiere a los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Pero aquí en el libro de Juan le llaman señales o maravillas. Y estuve mirando en la concordancia y la palabra señales, en este sentido, aparece 13 veces, y de pronto aparecen muchas más con algo similar, con una expresión similar, pero aparece 13 veces, o sea que es algo muy, muy importante. Miren que acabamos de leer Juan capítulo 3, y Nicodemo le dice, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoció que había algo especial en Jesús como maestro, pero que también veía las señales que él estaba haciendo. Son especialmente 7, pero al final hay una octava que vamos a ver también al final de este estudio. La transformación del agua en vino, esa es la primera. La segunda es la curación del hijo noble. La tercera, la curación del paralítico en el estanque de Bethesda. La cuarta, la alimentación de los 5,000. La sexta, Jesús camina sobre el mar de Galilea para salvar a sus discípulos en medio de una tormenta. La sexta, la curación del ciego de nacimiento. Y la séptima, la resurrección de Lázaro. Ahora, para mirar estas señales y cómo el apóstol Juan quiere mostrar de que el que hacía estas señales era alguien especial, era el Cristo, era el Mesías, era el enviado de Dios, pero que también era el mismo Dios. Para entender eso, tenemos que ir al principio de este libro, y tenemos que comenzar a detallar ahí para poder ya comenzar. Por eso les decía que hoy no vamos a ver la primera señal todavía, porque tenemos que comenzar desde el principio. Vayamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El escritor, ya yo lo estoy diciendo,
el apóstol Juan, aquí aparece, pero en muchos libros de la Biblia muestra quién escribe. En hebreo no se muestra quién es el escritor. Muchos suponen que fue el apóstol Pablo, pero otros piensan que fue otro escritor. No estamos hablando ahora pero quiero mostrar esto. Aquí no se da directamente que Juan fue el que lo escribió, aunque ya al final del capítulo 20 dice que el discípulo amado, nombre con el cual, o apodo con el cual Juan era conocido, porque estaba muy cerca siempre del Señor y el Señor siempre estaba ahí con él, dice que él fue el que escribió este libro. Eso lo vamos a leer más adelante. Pero han tratado siempre el enemigo siempre ha tratado de dañar las cosas de Dios. Y aún dicen que no fue Juan. También dicen que este libro fue escrito muchos años después de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión. Pero buscando algunos comentarios, Scofield, me gusta mucho la libra de los comentarios de Scofield, se dice que el Evangelio fue escrito entre los años 85 y 95. Algunos piensan de que fue escrito entre el 60 y el 70. Estamos hablando después de Cristo. Entonces, vemos aquí que lo importante fue que Dios le dio a Juan la inspiración para escribir este Evangelio. Y él, como testigo ocular, presente tenía más derecho, capacidad para mostrar lo que, o para contar lo que él había visto. ¿Ok? Bien. Como les decía, el apóstol Juan lo que quiere es mostrar a nuestro Señor Jesucristo en toda su deidad, toda su naturaleza, todo lo que él encierra. No comienza ni con un saludo, no comienza mostrándose él como el escritor, sino que en el versículo 1 del capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Volviendo también a mi infancia, cuando asistía a la presbiteriana, mi mamá fue una mujer muy consagrada. Tan pronto llegó aquí a Barranquilla, conoció al Señor y desde ese momento comenzó a asistir a la iglesia presbiteriana. A mis 4 hermanos, o los 4 últimos de sus hijos, nos llevaba a la iglesia. Yo tenía por ahí unos 7, 8 años y íbamos a la escuela dominical. Y una vez nos cogió, me acuerdo yo, y vamos a estudiar la palabra del Señor. Ahí estábamos en la casa, los 4, más mi mamá, más mi papá que estaba enfermo, y dice: vamos a estudiar, vamos a hacer un devocional. Y abrió Juan capítulo 1 y leyó estos versos. Mi hermano Jesús, que muchos conocen, él era siempre muy, y comenzó a preguntarle. Mi mamá no tenía todavía mucho conocimiento, pero ella sí sabía de que se estaba refiriendo aquí al Señor Jesucristo. Y Jesús comenzó a hacerle una cantidad de preguntas que mi mamá no podía responder. Y al final le dijo: ¿me quieres dañar? Jesús tenía como unos 10 o me lleva como 2 o 3 años.
como 10 o 11 años y quieren dañar el devocional. Mejor escucha y después más adelante miramos cómo podemos. Pero lo importante es que mi madre fue aquí. Hicimos otros devocionales, no me acuerdo, pero ese me quedó en la mente y me llamó mucho la atención porque ella comenzó aquí en Juan. Mi hermano Jesús haciendo preguntas que ella no podía contestar. Muy bien, en el principio era el verbo. Vamos a detallar aquí varias cositas en cuanto a este verso. En el principio, ¿cuál principio se está refiriendo aquí el apóstol Juan? ¿De la creación? Vamos a hacer una cuestión hacia atrás. Ok, vamos a hacer el principio. Dieron la creación. Dice Génesis que Dios creó todas las cosas en 6 días, ¿verdad? Y el séptimo descansó. ¿Será ese el principio de que está hablando aquí? Mucho más allá, dice el hermano Felipe. Ahora, entonces vayamos a la creación original. ¿Cuál es la creación original? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue el principio de la creación original. Después de eso dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Se cree de que con la cuestión de que Satanás se rebeló contra Dios y el universo sufrió mucho catástrofe, dice que la tierra quedó desordenada y vacía. Y es que cuando comienza una nueva creación, o Dios a ordenar nuevamente todas las cosas. También se habla de que cuando hubo la creación original, fue cuando Dios creó los grandes animales estos, como los dinosaurios y otra cuestión. Esos se supone, no hay una certeza. Y que a raíz de este cataclismo, no sé qué hubo, esos animales desaparecieron. Entonces, ¿será ese el principio de esa creación original? Creo que no, tampoco está hablando aquí Juan de eso. Pero vámonos un poco más atrás. ¿Qué tiempo hubo entre la creación original, esto que pasó, que se desordenó la tierra y todo esto, y después la creación o la organización de Dios y cuando crea el hombre? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años en el pensamiento humano? No sabemos, eso no lo cuenta la Biblia. Pero en cuanto Dios también creó los seres celestiales, los ángeles, los querubines, los serafines, creó a Satanás, en ese entonces el ángel de luz. Dice que con címbalos de platillo cuando creó a Satanás, porque fue un ser muy, muy, muy hermoso. Miles de años tal vez cuando Dios creó a los seres celestiales. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es el principio? Nuestra mente no alcanza. Lo que el apóstol Juan está diciendo, vea, por la eternidad, desde siempre, era el verbo. Desde siempre ha existido el verbo, este ser. Ahora, ¿qué es el verbo? En el principio era el verbo. En griego, la palabra verbo es logos. Hace mucho, el año pasado, ¿verdad? Tuvo un barco logos. Entonces, si lo pasamos al español, es el verbo. En arameo es menra. No sé si las pronunciaciones son así, pero es como la podemos leer en español. Y dice que en los manuscritos y en paráfrasis
del texto hebreo se usa esta palabra para referirse a Dios. O sea que los hebreos, los griegos, los que hablaban arameo, cuando escuchaban el verbo se estaba refiriendo a Dios. Dice también Scofield que el término griego significa, primero, un pensamiento o concepto. Segundo, la expresión o declaración de este pensamiento o concepto. Con referencia a Cristo, la palabra logos es en un sentido muy peculiar, apropiada, porque primero porque en él están escondidos todos los tesoros de divina sabiduría y el múltiple pensamiento de Dios. Y segundo, él es desde la eternidad, pero especialmente en su encarnación, la declaración o expresión de la persona y el pensamiento de la divinidad. Entonces, el verbo significa una idea, un concepto, una palabra. Y dice también Scofield que representa que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Toda la variedad de conocimiento que tiene Dios están en Cristo Jesús, porque es el que tiene el conocimiento. En el principio era el verbo, era la palabra, era el concepto, era la idea. Entonces podríamos llegar a pensar, pero entonces, ¿de qué está hablando aquí? Creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Primero, el verbo es desde la eternidad. Pero el verbo era con Dios. Como cuando alguien cohabita con otra persona. Entonces, el verbo no solamente es un pensamiento, un concepto, una palabra, sino que es un ser, una persona, y que tenía una personalidad. En este caso, Cristo tiene una personalidad separada y distinta. No era solamente una idea o pensamiento o un ejemplo inconcreto, sino una verdadera persona que vivía con Dios. Eso nos puede llevar a otro problema. Pienso yo acá. Entonces está Dios y está el verbo. Tenemos que seguir leyendo para ver qué sigue, para complementar la idea. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tres particularidades. Eterno, persona y convivía con Dios, pero también era el mismo Dios. Porque dice aquí, y el verbo era Dios. No solamente habitaba, vivía, moraba con Dios, sino que el verbo era Dios. Hace parte de ese ser supremo, majestuoso, grande, sublime, que es Dios. La Biblia enseña que hay un Dios. En el principio creó Dios, Elohim, donde Dios crea las cosas. Y está hablando lo que la Biblia enseña, la Trinidad. O como
algunos dicen hoy en día la triunidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, pero tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios, pero en ese Dios hay tres personas. Este es tratando de buscar un concepto más claro en cuanto a esto que está el apóstol Juan tratando de plasmar en cuanto al verbo, y tratar de que nuestra mente logre entender cómo que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí solamente no está mostrando la Trinidad, solamente está hablando de el Padre y del Hijo. Un poquito más del concepto de la Trinidad y tratando de buscar un ejemplo para poder tratar de buscar o de entender esta parte de la Trinidad que para nosotros es difícil. Tratando de buscar un ejemplo a nivel de acá, de lo que nosotros compartimos a diario, vemos un huevo de gallina normal, ¿verdad? El cual está conformado especialmente por tres partes que a nuestros ojos podemos comprobar, la cual es la yema, la clara y la cáscara. Cada cosa es independiente de la otra. Inclusive uno puede sacar la yema de la clara, ¿verdad? Y ponerla aparte, separarla, exactamente, separarla. La cáscara, ni se diga que es lo que cubre la yema y la clara. Y es más o menos el concepto. Forman una unidad, el huevo forma una unidad, pero con tres partes que tiene ahí. Dios es uno solo, pero hay tres personas en él. ¿Ok? Para tener algo. Sigamos con esta parte que está hablando del apóstol Juan. El verbo que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 parece que diera el mismo pensamiento. Después que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ayer hablando con Marta y compartiendo algunos conceptos, cuando yo le decía, bueno, sí se logra entender de que el apóstol, cuando estáis diciendo era en el principio con Dios, se está refiriendo al verbo, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ella me decía que sí. Entonces, quiero que quede claro esto también. Cuando el apóstol dice, era en el principio con Dios. O sea, el verbo quiere ratificar, el apóstol Juan es eterno. Así como Dios es eterno, nuestro Señor Jesucristo también no fue creado, no tuvo un principio, siempre ha existido, así como Dios. Muy bien. El apóstol Juan está especificando más en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios. Antes de mirar los versículos que siguen, que no vamos a ver, pasemos al versículo 14. Juan presenta a Cristo como el verbo eterno, al lado de Dios y Dios, en toda su deidad, en toda su naturaleza, en todo lo que Él es. Pero en el versículo 14 sigue hablando del verbo, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recordemos que la palabra verbo significa la expresión de una idea, de un concepto, de una palabra. Entonces podíamos mostrarlo así. Y ese pensamiento, esa idea, ese concepto, esa palabra de Dios fue hecha carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiso mostrar sus pensamientos y lo hace a través de la encarnación de nuestro Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es como para mostrar cuál era el propósito que tenía nuestro Señor Jesucristo, o cuál era el concepto al que llevaba Dios. Van mostrando al verbo en su eternidad, pero después mostrándolo hecho hombre, su encarnación. Muy bien. En el verso 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allá en Colosenses, hermano John, pueden leer ahí Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 habla de este mismo pensamiento. El apóstol Pablo lo refiere ahí. No me acuerdo, sé que en el capítulo 1, pero no me acuerdo qué verso es, que habla también de que Cristo creó todas las cosas. ¿Puede leer, hermano John, por favor? Colosenses 1:15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17. Sí. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gracias, hermano, por complementar ese verso. Entonces vemos aquí que la misma idea que plasma el apóstol Juan en este capítulo 1, el apóstol Pablo también lo plasma ahí en Colosenses capítulo 1 también. Y cómo muestra, cómo hay una relación de que Él es desde el principio el primogénito. Ahí habla del primogénito, no es que haya sido el primer creado, sino que es sublime. La preeminencia, no hay tiempo en Él, es eterno. Y habla también de que por Él fueron creadas todas las cosas, los cielos, la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Los grandes estudiosos dicen de que cuando Dios estaba creando, que estaban las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando Dios estaba creando todas las cosas, tenía que hablar: hágase esto, hágase aquello, hágase esto otro. Y se cree que el que hablaba era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Era el que pronunciaba, era la palabra de Dios para que aquello que querían crear tuviera forma. Entonces vemos aquí cómo el mismo Señor Jesucristo, o podemos mirar este concepto de que el verbo, que es la palabra de Dios, se dice de que era el que hablaba ahí durante la creación de todas las cosas.
En Él, todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue. Él creó todas las cosas. Él no fue creado, Él creó todas las cosas. Y para terminar, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este concepto de que en Él está la vida, no solamente que es un ser vivo, sino que Él es la fuente de la vida. Él es el que da la vida. Él es el que proporciona vida a los seres. Cuando Dios creó al hombre, dice que sopló ¿qué? Sopló aliento de vida. Creó del barro una figura, pero estaba sin vida. Y Él sopló aliento de vida, siendo la fuente, le dio vida al hombre. Y no solamente en el concepto de que Él nos ha dado la vida física, lo que hemos nacido, sino que también es la fuente de la vida espiritual. Porque Él ocupó el lugar de nosotros. Él murió en nuestro lugar. Y todo aquel, como dice Juan 3:16, que cree en Él, y aquí está hablando de la vida espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que todos los que estamos aquí ya hayamos también recibido esa vida espiritual. Pero si hay uno solo aquí que todavía no tiene la vida espiritual, mire lo que dijimos de memoria. Tan grande fue el amor de Dios que dio a su Hijo para que muriese por nosotros. Y todo aquel que cree en Él, que pone su fe en Él, que la acepta como su Salvador y Señor, tiene vida eterna, vida espiritual, que la perdimos cuando entró el pecado a la humanidad. Hermano, este es una introducción, un preámbulo de lo que vamos a seguir viendo. Hay muchas cosas más para ver en este capítulo. Vamos a ir viendo las señales, pero de pronto volvemos nuevamente al principio, y eso es no solamente las señales, sino los títulos que el Señor Jesucristo recibe durante este Evangelio. Esperemos que podamos ir aprendiendo. Si no han leído el Evangelio de Juan, les invito a que desde esta tarde, o desde mañana, o todas estas noches, comiencen a leer. ¿Saben cuántos capítulos tiene? 21. O sea, en menos de un mes, si leemos un capítulo diario. Y es corto, no es tan largo. Hay otros libros que son más largos. Entonces, leamos todos el libro de Juan para tener un concepto. Y aún, si hermanos quieren aportar durante este estudio que vamos a tener pensamientos para enriquecer más el estudio, son bienvenidos estos conceptos. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la vida del apóstol Juan. Gracias por lo que él plasmó, Señor, en este libro. Porque él quiso mostrar de que Jesucristo fue enviado por ti, Señor. El Mesías. Y no solamente la encarnación de Cristo, sino mostrar de que Cristo es Dios. Padre, ayúdanos a comprender estos conceptos que son para algunos fáciles de entender, para otros un poco complicados. Pero lo importante, Señor, es que tú diste a tu Hijo y que hemos puesto nuestra fe en Él y estamos seguros en Él, Padre. Bendícenos a todos, Señor, en el resto de la reunión. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.